Hola a todos, es un gusto saludarlos y recibirlos en este su curso de macroeconomía. Para esta semana número 9 vamos a revisar el contenido sobre el dinero, el nivel de precios e inflación. Vamos básicamente a definir qué es el dinero y describir sus funciones, explicar cuáles son las funciones económicas de los bancos, cómo el sistema bancario crea dinero, además explicar qué determina la cantidad de dinero y la tasa de interés nominal. Por último, hablaremos cómo influye la cantidad de dinero en el nivel de precios y en la tasa de inflación. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comenzar a hablar del dinero, primero es necesario determinar su concepto. Entonces, cualquier mercancía u objeto que sea generalmente aceptado como medio de pago, se lo puede llamar dinero. O sea, es un medio de pago, es un método para liquidar una deuda cuando se ha realizado una transacción. Así que lo que tiene en común las diferentes formas de intercambios que la humanidad ha tomado de los principios de la historia es que estos intercambios se daban con bienes por los cuales una persona estaba de acuerdo en intercambiar ciertos bienes con otros, ¿sí? Sin embargo, repito, esto ha tenido una evolución, puesto que es muy difícil actualmente encontrar algún tipo de cambio que se pueda efectuar entre bienes y servicios a menos que sean únicamente específicos, es decir, yo necesito algo y deseo cambiarlo o intercambiarlo por otro bien o quizás otro servicio. Sin embargo, ¿cuál es lo complicado? Lo complicado sería encontrar a una persona que esté dispuesta a intercambiar eso que yo necesito por lo que estoy ofreciendo, ¿sí? Por eso el dinero comenzó a evolucionar para que tenga una aceptación un poco más universal, ¿sí? El dinero tiene, aparte de permitir o de ser un medio de intercambio, tiene otras tres funciones como les estoy mostrando ahí. Es un medio de cambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? Bueno, es un medio de cambio porque es un objeto generalmente aceptado a cambio de bienes y servicios. Sin un medio de cambio sería necesario intercambiar bienes y servicios directamente por otros bienes y servicios, y este intercambio se le denominaba anteriormente trueque. Entonces el trueque requiere una doble coincidencia del deseo. Ya les explicaba yo que debería yo encontrar a alguien que esté dispuesto a intercambiar un bien o servicio que él posee por un bien o servicio que yo desee entregar, ¿sí? Entonces el dinero cumple esa función como medio de cambio. Segundo, una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta es una medida acordada para establecer los precios de bienes y servicios. O sea, para poder obtener el mayor provecho de su presupuesto, ¿usted qué debe hacer? Debe calcular si ver una película más vale el costo de oportunidad que presenta el ver esa película, pero ese costo vale, o más bien en su costo de oportunidad no consiste en unidades monetarias, sino en la cantidad dice el ejemplo, de barquillos o de golosinas que usted pretenda adquirir para ver esa película, ¿sí? Entonces, la unidad de cuenta lo que me dice es cuántas unidades de cierto bien voy a permitirme o necesito intercambiar por ciertas unidades de otro bien, ¿ok? Entonces, les repito, es muy difícil establecer una unidad de cambio de aceptación universal para poder adquirir los bienes y servicios que una persona o un determinado grupo de personas necesitan adquirir en un momento dado. ¿Ok? El dinero también es considerado un depósito de valor. ¿Por qué? Bueno, es simplemente porque se puede conservar ahorita, o sea, no lo utilizo, lo guardo con el fin de que en el futuro pueda darle el debido uso o que en el futuro pueda satisfacer una necesidad un poco mayor a la que puedo intercambiar en este momento, ¿sí? De tal forma que el dinero, si analizamos de manera general esas tres funciones que hemos mencionado,
llegamos a la conclusión de que para que sea aceptado un medio como dinero, como medio de intercambio, necesariamente debe tener una aceptación universal, es decir, que todas las personas que posean bienes y servicios estén de acuerdo en intercambiar esos bienes y servicios por un único medio de cambio. ¿Sí? Entonces la evolución ha hecho llegar esta necesidad hasta lo que actualmente conocemos como el dinero en moneda, el dinero en billete, que es en cambio sí es de aceptación general, de aceptación universal, es decir, si yo voy a un bar y quiero comer o comprar una hamburguesa, yo no necesito llevar un cuaderno o 10 plumas para intercambiarlo por una hamburguesa, simplemente utilizo el dinero que es nuestro medio de aceptación universal. Obviamente este concepto es muy general, puesto que se puede considerar dinero, por ejemplo, también al intercambio de papeles financieros, etcétera, ¿no? Entonces hay una diversidad de medios de cambio, como por ejemplo el más común que utilizamos la mayoría son las tarjetas, pero en realidad, ¿qué representan las tarjetas de crédito, de débito? Representan básicamente el dinero, ¿no? Un medio de cambio por bienes y servicios que al final yo me comprometo a cancelar en un futuro, ¿ok? Entonces, ya hablaremos un poquito del tema de las tarjetas para que ustedes se den cuenta cuál es el uso o cuál es la idea de tener una tarjeta de crédito sin que se llegue a convertir en su opresor a futuro o en su amo a futuro, que a usted lo obliga o lo mantiene en un nivel de deuda del cual no pueda salir en el corto plazo. ¿Sí? Entonces ya hablaremos de eso en la... Para poder dar intercambio o para poder dar uso, que las personas tengan acceso y puedan utilizar el dinero, existen intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros es decir que una empresa financiera que acepta depósitos de familias y empresas es un intermediario financiero. ¿Por qué? Llamémosle de otro nombre más general, bancos, ¿no? Entonces el banco es un intermediario financiero. ¿Qué está haciendo? Está captando inicialmente todos los depósitos que los cuentaahorristas, que las familias, comunidad económica, están depositando en esa institución financiera. Entonces, el intermediario como tal viene a ser el banco para el ejemplo que estoy tomando. ¿Sí? Sin embargo, si se esclarecen o si se establecen tres intermediarios financieros en el autor que estamos revisando. El primero de ellos es sobre los bancos comerciales, lo cual estaba dando el ejemplo de forma anticipada. Entonces, ¿qué es un banco comercial? Un banco comercial es una empresa autorizada para recibir depósitos y otorgar préstamos. Creo que ese ejemplo ese concepto nos permite ya encontrar fácilmente a qué se refiere un banco comercial, ¿no? Entonces recibe préstamos, recibe depósitos, perdón, y con esos depósitos junta o los acumula para hacer préstamos a instituciones, o sea, empresas, me refiero, que necesiten una cantidad de dinero bastante grande, con lo cual una sola persona o un cuenta ahorrista no podría, en este caso, suministrar toda la cantidad de dinero que requiere la empresa para sus inversiones. Por lo tanto, ahí el intermediario financiero actúa como una especie de depósito, donde se realizan los depósitos para que las empresas puedan acudir a solicitar los préstamos. Y no solamente las empresas, inclusive también personas que están eh, colocando realizando un emprendimiento, por lo cual necesita una cantidad de dinero un poco significativa para poder realizar el nivel de inversión que está requiriendo. ¿Okay? El segundo intermediario que nuestro autor nos comenta son las instituciones de ahorro. Estas
son asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y las uniones de crédito que son instituciones de ahorro, ¿sí? Por decir, asociaciones de ahorro y préstamo es un intermediario financiero que recibe depósitos a la vista y depósitos de ahorro y a la vez otorga préstamos personales y comerciales o inclusive hipotecarios. Están también dentro de esta lista de instituciones de ahorro, están los bancos de ahorro, que es un banco de ahorro, bueno, es un intermediario financiero que acepta depósitos de ahorro y otorga principalmente préstamos pero hipotecarios, ¿no? O sea, con una prenda que puede ser un bien inmueble como garantía. También se encuentra dentro de estas instituciones de ahorro son las uniones de crédito. Unión de crédito es un intermediario financiero, propiedad de un grupo social y económico, es decir, hay un grupo de personas o un grupo de empresas que han unido su capital para poder conceder préstamos y a la vez captar depósitos, ¿no? Depósitos parte de esos préstamos. ¿Tienen un margen de ganancia? Sí, por supuesto. Ninguna persona está dispuesto a sacrificar un capital sin obtener un beneficio, o al menos algo que le supla esa necesidad de gastar el dinero ahora, sino más bien de invertirlo para en el futuro recibir un poco más. Bien, el siguiente intermediario financiero son los fondos de inversión en el mercado de dinero. ¿Sí? Un fondo de inversión en el mercado de dinero es un fondo operado por una institución financiera, por ejemplo, que vende acciones del fondo y conserva activos como puede ser los bonos del gobierno o los bonos comerciales en el largo plazo. Bien, continuemos. Financieros. Bien, los intermediarios financieros proporcionan servicios como pago de cheques, manejo de cuentas, tarjeta de créditos y banca electrónica, de todo lo cual obtienen ingresos por tarifas y servicios. Son los pequeños valores que están cobrando a los cuentaahorristas por las transacciones que realizan con, con sus servicios bancarios, ¿no? En todo caso, los intermediarios financieros obtienen la mayor parte de sus ingresos usando los fondos que reciben en depósito para hacer préstamos y comprar valores, puede ser del gobierno o una tasa de interés más alta que la pagaban los depositantes. Ya en un momento les voy a explicar por qué nosotros los depositantes aceptamos que nos paguen una tasa más baja de la que ellos cobran por prestar el mismo dinero de nosotros. Tiene un sentido lógico, si lo enunciamos así a priori, tal vez parecería como que estamos siendo objeto de abuso por parte de los bancos. Sin embargo, ya les explico por qué tiene una razón lógica el que nosotros aceptemos un interés más bajo de lo que el banco presta el mismo dinero que nosotros les damos. ¿Ok? Bien, por ahora, ¿qué hacen los intermediarios financieros? Eh, ellos ponen fondos que reciben de los depositantes, o sea, nuestros valores, nuestros depósitos, y así como otros fondos que piden prestados, de repente tengan algún fuente de financiamiento que les conceda ese dinero con un interés bajo y ellos lo puedan prestar a un interés más alto. Entonces, esa diferencia de tasas, ese spread de tasas entre lo que me prestan a mí y lo que yo puedo prestar es la ganancia netamente o técnicamente hablando de estos intermediarios financieros. Bien, ¿qué hacen? Dijimos que los piden o los utilizan en diferentes activos. En este caso, nuestro autor nos nombra 4 activos que pueden utilizar las entidades financieras para el manejo del dinero, para hacer crecer el dinero. Primero, las reservas del banco, los billetes y las monedas guardados en la bóveda del banco o en una cuenta de depósito, que estos fondos se emplean para cumplir con los retiros del circulante, o sea, uno como cuentaahorrista, como persona que deposita, nunca le avisa al banco cuando yo quiero el dinero, a menos que exista un previo convenio de inversión o de depósito congelado a cierto plazo, ¿no? En realidad, la mayoría de depositantes lo que hacemos es colocar el dinero allí y lo utilizamos en el momento que se presente alguna oportunidad o que tengamos alguna necesidad. Entonces, el banco tiene que tener esa reserva para poder
cubrir esa demanda de sus cuenta ahorristas. Bien, entonces, como regla general, o más bien como para crear un estándar, que ya vamos a explicar el por qué se crean estos estándares, en tiempos normales un banco guarda como reserva aproximadamente el 0,5% de los depósitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener una garantía para evitar de que venga algún cuenta ahorrista y diga quiero mi dinero y el banco le diga no tengo tu dinero. Entonces el prestigio del banco es el primero que comienza a dañarse y esa voz cuando se corre en el mercado se transforma en un rumor y lo peor que le puede ocurrir a un banco son los rumores. Básicamente un banco quiebra por los rumores. ¿Ok? El segundo activo son los activos líquidos, son préstamos interbancarios que de un día a otro, son prácticamente el día, ¿no? Puede ser un certificado, puede ser gubernamental o comercial. Bien, en este caso le podría añadir que la tasa de interés de préstamos interbancarios de un día al otro en el corto plazo de otros bancos se llama tasa de interés eh, de fondos corrientes, ¿no? Bien. El siguiente activo son los certificados. Los certificados son bonos, pueden ser gubernamentales o pueden ser bonos comerciales que tienen un respaldo hipotecario. Estos activos se pueden vender rápidamente y ser convertidos en efectivo, pero a precios que están en el mercado, o sea, precios que pueden variar de un día para otro. ¿Por qué? Bueno, debido a que sus precios fluctúan en los activos, dependiendo del riesgo en los que está incursionado estos certificados. Bien, correcto. Los préstamos son compromisos de montos fijos de dinero durante periodos establecidos con anterioridad, ¿no? De antemano se fijan estos periodos. La mayoría de los préstamos bancarios se otorgan a corporaciones para financiar la adquisición de equipos de capital e inventarios, pero también se pueden dar préstamos a personas, o sea, individuos que quieren financiar la compra de algún bien inmueble, una casa o de algún bien mueble como un automóvil y otros tipos de bienes de consumo, bueno, básicamente duraderos. ¿Listo? Entonces, hemos analizado qué hacen los intermediarios financieros con los fondos o con los depósitos que van captando de forma permanente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios económicos que nos otorgan estos intermediarios financieros? Yo les decía a ustedes, hay que analizar el por qué nosotros los depositantes, los cuentaahorristas, aceptamos que el banco nos cancele una tasa más baja, ¿sí? Hemos visto que un intermediario financiero gana parte de sus utilidades porque paga una tasa menor sobre los depósitos diferente a las que ellos obtienen por prestar ese dinero que los cuentaahorristas colocamos ahí. Entonces, para nosotros aceptar esto, los intermediarios financieros nos proporcionan ciertos beneficios que aceptamos de forma general en la sociedad para poder, digamos, permanecer en este círculo del sistema financiero. ¿Okay? ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, estos beneficios, el primero es que crean liquidez. Los intermediarios financieros crean liquidez pidiendo prestado en el corto plazo y lo prestan en el largo plazo. Es decir, aceptan depósitos, pero aún así, como ya habíamos conversado, ellos están preparados para reembolsar con poco tiempo de anticipación, incluso sin previo aviso de nosotros. Y hacen compromisos de préstamos durante periodos de muchos años. Ellos pueden realizar préstamos a largo plazo a pesar de que los cuentaahorristas están necesitando o están requiriendo su dinero en cualquier momento sin previo aviso. ¿Okay? Otro beneficio económico es que tienen se crea una diversificación del riesgo. Es probable que un préstamo no se pague, eso es muy probable. Recuerden ustedes su clase de contabilidad en donde se van creando las carteras incobrables por aquellos clientes morosos o que no han realizado sus pagos en el momento que estaba pactado, ¿no? Entonces, si una sola persona pide prestado e incumple el préstamo, se pierde todo el monto. En cambio, si se presta a 1000 personas, aquí estoy hablando ya de la diversificación del riesgo,
Y si de esas 1000 personas, una de ellas incumple, digamos que para el banco se pierde casi nada, porque a pesar de que no recupera el dinero con el cliente, digamos que el banco siempre tiene de por sí una garantía, que es como su carta bajo la manga. Ok, no puedo cobrar el dinero, pero me puedo cobrar con algún activo que es parte de la garantía de ese préstamo, y en el momento en que sea necesario, ese activo lo puede hacer líquido o lo puede intercambiar por algún otro tipo de activo que al banco le sirva o que le beneficie en recuperación de ese préstamo que el cliente no cumplió. ¿Ok? Otro beneficio económico es la reducción del costo de obtención de fondos. Ahora, imagine usted que no hay un intermediario financiero, que no hay un banco, y una empresa anda en busca de $1.000.000 para comprar una nueva fábrica. ¿Qué pasa con esa empresa que en ese escenario donde no hay banco? Bueno, tendría que buscar a varias docenas o miles de personas a quienes pedirle prestado con el fin de adquirir fondos suficientes para su proyecto de capital. Es decir, tendría que reunir a, 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 a un número bastante significativo de personas que estén dispuestos a entregar sus ahorros o su excedente de dinero para que esta fábrica que quiere colocar un proyecto tenga la liquidez suficiente o cuente con los fondos suficientes para poder adquirirla. Entonces, el beneficio económico de que existe el intermediario financiero es que ellos reducen ese costo de estar buscando de manera individual a las personas que puedan otorgar dinero, que cuenten con un excedente de dinero. Entonces se simplifica, ya no tengo que estar buscando, sino que el intermediario financiero reduce esos costos de que la empresa esté buscando de uno en uno. ¿Ok? El otro beneficio económico es que reducen del costo de vigilar a los prestatarios, es decir, al vigilar a los prestatarios, quien presta dinero incentiva la toma de buenas decisiones para evitar incumplimientos. Pero esta es una actividad costosa. Imagínense lo costoso que sería si cada persona que prestara dinero a una empresa tuviera que incurrir en el costo de vigilar directamente a esa empresa, ¿sí? Entonces el intermediario financiero realiza esa actividad por nosotros. Ellos vigilan de que las empresas cancelen sus créditos, y en el caso de que no lo cancelen, ellos corren por el proceso de enajenación de bienes o de expropiación de activos, etcétera, por el cual están creando o están generando la recuperación de ese dinero que la empresa no canceló por diversas razones, tema de quiebre, etcétera, ¿no? Bien, pero además de estos beneficios económicos, en el mercado actual, o en nuestro mercado ya real, estas entidades financieras siempre están reguladas. O sea, hay que controlarlas, ¿no? Porque no se puede dejar que hagan con el dinero de los depositantes, de los cuentaristas, lo que ellos consideren más conveniente. Siempre debe haber o debe existir una cierta regulación, especialmente porque están trabajando con dinero, con capital ajeno a ellos. Por lo tanto, podríamos decir que los intermediarios financieros están inmersos en un negocio de alto riesgo, y una falla, especialmente en el caso de un banco, si estamos hablando de un banco grande, para que el efecto sea mejor, puede tener efectos perjudiciales en todo el sistema financiero, inclusive en toda una economía establecida en su conjunto. Entonces, para reducir el riesgo, se obliga a que estos intermediarios financieros mantengan ciertos niveles de reserva y capital propio que iguale o supere proporciones estipuladas mediante disposiciones legales. ¿Ok? Entonces, cada legislación, aquí no puedo darles números generales, en realidad cada legislación obliga, según su economía, según sus empresas, según su naturaleza, obliga a que los bancos tengan un cierto valor, en dinero me refiero, guardado como respaldo de las transacciones que está realizando. ¿Ok? Bien, continuemos. De cómo crean dinero los bancos, ¿sí? El dinero es creado por los bancos, sí. En primera instancia le respondo que sí.
Sin embargo, no es que prende una maquinita y crea dinero. En realidad, si recordamos conceptos económicos, el dejar mucho circulante en un mercado, lo único que hace es crear inflación. Si quieren ver ejemplos, pues bien, veamos a nuestro vecino, Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, debido a una mala política, o más bien digamos a una política monetaria no muy acertada, ellos, en su afán de mitigar un poco el tema de la escasez de dinero por parte de los habitantes de ese país, lo que han hecho es prender la máquina a hacer dinero y comenzar a botar bastante circulante. Sin embargo, eso, ¿qué hace? Acordémonos en nuestra primera intervención, en nuestra primera clase. Adam Smith ya lo dijo que en su obra La riqueza de las naciones, un país no es rico o una economía no es rica por la cantidad de circulante que tenga o por la cantidad de oro que en ese entonces se manejaba como dinero, mantuviera como reserva. Un país o una nación es rica por la cantidad de bienes y servicios que produce, ¿sí? De tal forma que ese ejemplo yo lo puedo prácticamente encasillar y encaja perfectamente en este ejemplo que estoy dando de cómo crean dinero los bancos. El hecho de que un banco pudiese o tuviese la capacidad de crear dinero no lo hace eficiente. ¿Por qué? Porque hay un ente regulador, un ente que maneja la política monetaria que debe saber cuál es el efecto de botar mucho dinero al mercado, y lo único que estaría provocando es que los bienes que ya existen en una economía simplemente aumenten su precio y no que se produzcan más bienes y servicios. Entonces, el tema de cómo se maneja la política económica en el sentido de política monetaria lo veremos en los siguientes capítulos, pero por ahora, como introducción para continuar este tema, simplemente digo que el banco no es eficiente por prender la máquina a hacer dinero, ¿sí? No es que eso le permite al banco tener más dinero, no. El banco simplemente crea dinero con la creación de préstamos, así de simple, ¿sí? El banco lo que hace es crear depósitos. ¿Y cómo crea depósitos? ¿Cómo obliga que las personas estén cancelando de manera continua o estén realizando de manera continua préstamos en el banco? Fácil, otorgan préstamos, ¿sí? Entonces otorgan préstamos de una cantidad de X, digamos $10,000, y la persona o la empresa que ha adquirido esos $10,000 se compromete a cancelar mediante o vía depósitos rubros fijados, anteriormente fijados o previamente fijados, en donde se va calculando qué cosa. No solamente el capital, ustedes ya saben que cuando se realiza un préstamo bancario, esa deuda tiene por sí cargado intereses, por eso se le llama dinero costoso. ¿Por qué? Porque el capital que es prestado se le debe añadir o se le suma los intereses que son pactados básicamente por el plazo, no solamente por el uso, sino por el plazo en que ese dinero se tarde en regresar a la entidad financiera o al intermediario financiero, como lo hemos estado analizando. ¿Sí? Entonces, hay tres factores que limitan la cantidad de préstamos y depósitos en un sistema bancario. ¿Cuáles son esas? La base monetaria, las reservas deseadas, la tendencia de efectivo deseado. Sin embargo, para poder entender de manera conjunta estos factores, analicemos primero el siguiente gráfico. Entonces, ¿cómo los bancos crean dinero? Ya les dije, lo que hacen es crear depósitos, ¿ok? ¿Y cómo crean los depósitos? Otorgando préstamos, de tal forma que las personas que obtienen esos préstamos se ven obligados a estar realizando depósitos continuamente en una entidad financiera. Ahora, analicemos la siguiente gráfica que muestra prácticamente el proceso de cómo crean el dinero los bancos. ¿Sí? Vamos analizando cada una de sus partes. Primero, el banco aumenta la base monetaria, ¿no? Va requiriendo o va captando depósitos, y por lo tanto lo que hace es
aumentar la base monetaria que posee. Entonces, lo que incrementa, al aumentar la base monetaria, lo que hace es incrementar la reserva bancaria y generan reservas excedentes. Esas reservas excedentes, ¿qué hace el banco con eso? Bueno, los bancos prestan esas reservas excedentes, que lo puede ser, ya lo dijimos, ¿no? Puede prestarlo a empresas, puede prestarlo a personas naturales y mediante esos préstamos que está creando depósitos. Está creando depósitos nuevos y la cantidad de dinero comienza a aumentar. ¿Ok? Entonces, cuando la cantidad de dinero comienza a aumentar, los depósitos nuevos se usan para efectuar pagos. Esos depósitos que están las personas continuamente realizando se pueden utilizar para que el banco efectúe pago. Ahora, por una parte, esos pagos, parte de ese dinero que permanece en depósitos en los bancos y otra parte sale del banco, sale de ellos como una filtración de efectivo. Entonces, el aumento de los depósitos bancarios aumenta la reserva bancaria deseada, ¿sí? Al aumentar al aumentar esta reserva bancaria deseada, el banco aún mantiene algo de reservas, no tan altas como al principio, pero sí mantiene excedentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este excedente? El proceso o el ciclo se vuelve a repetir hasta que se eliminen las reservas excedentes que posee el banco. ¿Ok? Entonces, este gráfico nos muestra básicamente cómo el dinero va cómo el banco va creando dinero de una manera tan básica que es la creación de depósitos, otorgando préstamos, obligan de que las personas realicen depósitos y esos depósitos superan, ustedes saben que superan el capital prestado. ¿Por qué? Porque va cargado de intereses. ¿Ok? Correcto, comprendido esto, continuamos. El mercado de dinero. El mercado de dinero es la cantidad demandada de dinero, es el inventario de dinero que la gente elige tener en un determinado momento. ¿Sí? Para esto, primero debemos explicar qué determina la cantidad de dinero que la gente planea tener. Entonces, hay factores principales que modifican la cantidad de dinero que las personas planean tener y estos son, primero, hablemos de el nivel de precios. El nivel de precio es la cantidad de dinero medida en unidades monetarias, ¿sí? Siempre que las demás condiciones permanezcan constantes, la cantidad demandada de dinero nominal será proporcional al nivel de precios. Es decir, si el nivel de precios aumenta un 10%, siempre que todo lo demás permanezca constante, las personas desearán mantener un 10% más de dinero nominal que antes. Si usted cuenta con $20 a la semana para ir al cine y comprar bebidas y gaseosas, deseará aumentar su tenencia de dinero a $22 si el precio del cine y de las bebidas gaseosas aumenta. ¿Sí? Y ojo, aquí también para que este escenario se pueda dar, ¿qué tiene que pasar? También su salario tiene que aumentar, porque si no, ¿de dónde va a aumentar su tenencia de dinero? ¿No? No tendría lógica. ¿Ok? Ahora, el siguiente factor es la tasa de interés nominal. Entonces, un principio fundamental de la economía sostiene que conforme el costo de oportunidad de que algo aumente, las personas tratan de encontrarle un sustituto. Eso es, digamos que es una regla general. Si algo está aumentando su precio y es un bien que yo consumo o que las personas consumen en su mayoría, ¿qué es lo primero que van a hacer? Obviamente no todos estarán dispuestos a cancelar la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, la mayoría lo que va a optar es a buscar un sustituto para ese bien. Por lo tanto, cuanto más alto sea el costo de oportunidad de tener dinero, siempre que otras condiciones permanezcan constantes, menor será la cantidad demandada de dinero real. ¿Sí? Es decir, el dinero pierde valor debido a la inflación. Entonces, eh, básicamente yo podría preguntar, ¿por qué la tasa de inflación no es parte del costo de tener dinero? En realidad sí lo es.
Siempre que todo lo demás permanezca constante, cuanto más alta sea la tasa de inflación esperada, más alta será la tasa de interés nominal. ¿Ok? El siguiente factor es el PIB real. Bueno, la cantidad de dinero que los individuos y las empresas planean tener depende del monto que están gastando. ¿Sí? La cantidad demandada de dinero en la economía en conjunto va a depender del gasto agregado, es decir, del PIB real que exista. ¿Ok? El otro factor principal, pueden haber muchos otros, ¿no? Pero en este caso vamos a nombrar estos cuatro factores principales, es la innovación financiera. Es decir, el cambio tecnológico y la llegada de nuevos productos financieros que cambian la cantidad de dinero que las personas poseen. Podríamos nombrar brevemente las principales innovaciones financieras, que son los depósitos en cuentas de cheques con pago que le cancelan intereses de forma diaria, las transferencias automáticas entre depósitos, sean por depósitos comerciales, me refiero no solamente a cuenta de ahorro, sino también a cuenta corriente. Están los cajeros automáticos, están las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, y está la banca y el pago de cuentas por internet. ¿Okay? Entonces, cada vez que cancelamos nosotros un servicio desde la comunidad del hogar o desde las aplicaciones que están en los teléfonos inteligentes, se está creando un, eh, una innovación financiera. O sea, básicamente estamos haciendo uso de un adelanto tecnológico que nos da una comodidad. ¿Correcto? Bien. Dinero. ¿Por qué? Porque en la lámina anterior yo hablé del mercado de dinero. Entonces, en el mercado, como en todo mercado, están las dos fuerzas principales que son oferta y demanda. Bien, en este caso, como estamos hablando de mercado de dinero, vamos a hablar de la demanda de dinero. ¿Qué es? Es la relación entre la cantidad demandada de dinero real y la tasa de interés nominal. Para explicar esto, veamos el siguiente gráfico. ¿Sí? Entonces, en ese gráfico, la curva de dinero, que se la señalo ahí, muestra la relación entre la cantidad de dinero real que las personas planean mantener y la tasa de interés nominal, siempre que no cambien las demás condiciones. Entonces, la tasa de interés es el costo de oportunidad de tener dinero. Un cambio en la tasa de interés produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda de dinero. Por ejemplo, si el interés aumenta, se comienza a ocurrir, o más bien ocurre, un desplazamiento a lo largo de esa curva de dinero que le estoy mostrando. En este caso, el efecto de un incremento de la tasa de interés hace que haya un movimiento hacia arriba de esa curva. Y por el contrario, un efecto de la reducción de la tasa de interés hace que exista un movimiento hacia abajo a lo largo de esa curva. Pero no solamente hay movimientos a lo largo de la curva, también hay efectos o hay cambios que provocan que esta demanda de dinero fluctúe hacia la izquierda o hacia la derecha y ya no a lo largo como vimos en este ejemplo. Para ilustrar lo que estoy diciendo, veamos el siguiente gráfico. Entonces, una disminución en el PIB real hace disminuir la demanda de dinero. ¿Ok? Entonces, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda. Ahora, un incremento en el PIB real aumenta la demanda de dinero. Es decir, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Entonces ya estamos viendo que ocurren cambios a lo largo de la curva, como el primer escenario, y también existen cambios que desplazan la curva de dinero. ¿Cuáles serían los efectos o qué provoca que exista un cambio en la demanda de dinero? Me refiero a un desplazamiento. Bueno, puede ser la innovación financiera. ¿Por qué? Porque generalmente reduce la demanda de dinero. ¿Ok? Entonces las personas en vez de ir a pedir dinero al banco, lo que hacen es simplemente mediante las aplicaciones tecnológicas hacer las transacciones, pagos, etcétera, desde la comodidad de su hogar o desde el entorno donde se encuentre. Bien. Ahora el equilibrio en el mercado de dinero antes de tocar lo que es la otra fuerza de mercado, que es la oferta. Bien, ya sabemos que determina la demanda de dinero
o sea, qué es lo que determina que exista una demanda de dinero, y hemos visto cómo el sistema bancario crea dinero. Ahora veamos cómo el mercado de dinero alcanza un equilibrio. El equilibrio de mercado se presenta cuando la cantidad de dinero es igual a la cantidad ofrecida. En este caso, los ajustes que ocurren para dar lugar al equilibrio de mercado de dinero son muy diferentes en el corto y en el largo plazo. Bien, de tal forma que si yo analizo un gráfico en donde quiera mostrar cuál es el equilibrio de mercado de dinero, bueno, ya les había mencionado que ocurre cuando la cantidad de demanda de dinero es igual a la cantidad ofrecida de dinero. Y, por ejemplo, si el, el punto de equilibrio en este gráfico es la tasa de interés del 5%, el dinero real es de 3 billones de dólares. Si este equilibrio, o más bien, si este punto de equilibrio aumenta, lo que va a provocar es que exista mucha oferta de dinero. ¿Por qué? Bueno, si el interés es más alto por el que le pagan a usted un préstamo, obviamente la persona que tenga dinero va a querer ofrecer más dinero al mercado porque le van a pagar mucho más, ¿sí? Pero las personas, como van a ver que el dinero tiene un costo muy elevado, en vez de adquirir dinero, van a demandar cualquier otro instrumento financiero. En este caso, el autor nos dice que las personas compran bonos. Entonces, como las personas no están comprando dinero, no están demandando dinero, sino que están demandando otro instrumento financiero, el interés que tiene cargado ese dinero va a comenzar a disminuir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue el equilibrio nuevamente de 5. ¿Ok? En el escenario contrario, ¿qué pasa cuando el interés del dinero disminuye? Digamos que de 5 pasó a 4. Ok, ahora las personas van a querer demandar mucho dinero, es decir, va a haber un exceso de demanda porque el dinero tiene un interés muy bajo, ¿sí? Pero quienes tengan dinero ya no van a querer ofrecer mucho porque les van a pagar un interés eh, bajo por su dinero, o sea, van a correr un riesgo de que no les paguen y a una tasa de interés un poco más baja, ¿sí? Esa contraposición de intereses lo que va a hacer es que las personas que tienen los bonos que compraron cuando el interés estaba alto, ahora los vendan, de tal forma que al vender esos bonos y no puedan obtener dinero porque el interés es más bajo, eh, el interés como tal va a comenzar a aumentar hasta llegar nuevamente al equilibrio, ¿correcto? Bien, entonces el equilibrio se va a estar siempre fluctuando entre el aumento del interés o la disminución del mismo con relación a la demanda de dinero que exista en un momento dado. ¿Cuáles son los cambios en la oferta? Como ya hemos analizado la parte de la demanda y el equilibrio, ahora veamos qué es lo que hace que la oferta de dinero se desplace, cambie, ¿sí? Ya dijimos que a lo largo de la oferta, o sea, de la curva de la oferta, ¿qué es lo que hace que se mueva? Bueno, si el interés aumenta, la oferta va a aumentar, pero a lo largo de la misma curva. Y si el interés disminuye, pues la oferta va a disminuir, pero repito, a lo largo de la misma curva, como se mostró en el ejemplo de equilibrio. Pero ¿qué provoca que exista un desplazamiento de la oferta así como hay un desplazamiento de la demanda? Bueno, para analizar eso veamos la siguiente gráfica. Entonces, un incremento en la oferta de dinero lo que va a hacer es que se desplaza la curva de oferta de dinero hacia la derecha, tal como se ve en el gráfico, pero eso hace que la tasa de interés disminuya, ¿sí? O sea, cae la tasa de interés. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en la oferta de dinero. En el otro escenario, cuando, cuando existe una disminución en la oferta de dinero, lo que provoca es que la curva de la oferta se desplazca hacia la izquierda, como se muestra en el gráfico, pero ese tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que la tasa de interés aumenta. ¿Aumenta por qué? Aumenta porque ha disminuido la oferta de dinero. ¿Ok?
Entonces ahí ya contemplamos cuáles son los efectos en la tasa de interés provocada por un cambio en la oferta de dinero. Para finalizar este capítulo debemos mencionar un poco sobre la teoría cuantitativa del dinero, que en el largo plazo el nivel de precio se ajusta para hacer que la cantidad demandada de dinero real sea igual a la cantidad de dinero ofrecida. Hay una teoría que habla sobre ese cambio, que es el nivel de precios y la inflación. O sea, una teoría cuantitativa que lo que hace es medir o unificar estos dos conceptos entre el nivel de precio y la inflación y explica los ajustes que en el largo plazo se dan específicamente en el nivel de precio. Por lo tanto, esta teoría cuantitativa de dinero es la propuesta de que en el largo plazo un aumento en la cantidad de dinero conduce a un aumento porcentual equivalente en el nivel de precios. ¿Sí? Entonces, para explicar la teoría cuantitativa del dinero, también debemos conocer o debemos definir primero qué es la velocidad de circulación. Entonces, la velocidad de circulación es el número promedio de veces que una unidad monetaria se usa anualmente para comprar los bienes y servicios que conforman el PIB. Así es. Sin embargo, ya conocemos que el PIB es igual al nivel de precios multiplicado por el PIB real. Es decir, PIB es igual a el nivel de precios por el PIB real, como se expresa ahí en la ecuación, PIB es igual a PY. Pero para poder ejemplificar el concepto de la teoría cuantitativa del dinero, que ya lo hemos conceptualizado, ahora hay que ejemplificarlo para comprenderlo, necesito yo colocar la cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero va a estar representada por la letra M, como la cantidad de dinero en circulación. Ahora, pues yo necesito ver es la velocidad de circulación que está teniendo esta cantidad de dinero para poder representar el concepto que había dado anteriormente. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación en donde la velocidad de dinero va a ser igual a el nivel de precios multiplicado por el PIB real dividido por la cantidad de dinero. Por ejemplo, si el PIB es de 1.000 millones de dólares, o sea, el precio por el PIB real es de 1.000 millones de dólares, y la cantidad de dinero es de 250 millones de dólares, entonces si aplicamos la fórmula, podemos fácilmente deducir que la velocidad de circulación es igual a 4. ¿Ok? Entonces, el dinero o esa cantidad de dinero de 250 millones de dólares circula a una velocidad de 4 veces, si colocamos un tiempo, digamos que 4 veces al año circula esa cantidad de dinero de 250 millones. ¿Ok? Bien, con esto he dado una breve explicación muy general de la teoría cuantitativa del dinero. Poder, digamos, autoevaluar lo que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿qué hace que algo sea dinero? ¿Qué funciones desempeña el dinero? Son preguntas que ya contestamos durante el desarrollo de este vídeo. ¿Qué problemas surgen cuando una mercancía se usa como dinero? ¿Cómo crean dinero los bancos? ¿Qué limita la cantidad de dinero que el sistema bancario puede crear? Un ejemplo de por qué se dice que el banco sí crea dinero. Tiene que explicar por qué lo hace, eso lo puede hacer en base a lo que hemos conversado ahorita, cómo un cambio en la oferta de dinero modifica la tasa de interés en el corto plazo, cuáles son los efectos de un cambio en la tasa de interés nominal y un cambio en el PIB real, utilizando la curva de demanda de dinero, y por último, qué es la teoría cuantitativa del dinero, qué es la velocidad de circulación y cómo se calcula. ¿Correcto? Entonces, cómo lo crean los bancos y cómo influye la cantidad de dinero en la tasa de interés.
Bien, en una próxima oportunidad analizaremos lo que es el tipo de cambio y la balanza de pagos, pero eso será en la siguiente cápsula de conocimientos sobre nuestro curso de macroeconomía. Muchas gracias.